Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. El día de hoy es 3 de junio del 2023, son las 11:19 de la mañana todavía de este día sábado. Nos encontramos transmitiendo desde el Café Aguirre, que es uno de los 3 cafés o de las cafeterías que tenemos en el estado. Uno se encuentra en el Centro Cultural Universitario, allá por la Tliscayotl, el otro se encuentra en el Mirador y otro más se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla capital. Estamos transmitiendo precisamente desde Puebla, y tenemos varios temas que tratar y abordar. El día de hoy es necesario y fundamental poder platicar de situaciones de carácter jurídica, y el tema es la ruptura del régimen constitucional, y para eso invitamos a un formidable amigo y compañero de lucha social, que también es abogado, que es activista y que fue ex perseguido político, que fue perseguido político por el régimen moreno-vallista, mi estimado, querido y admirado Enrique Romero. Enrique, bienvenido. Esta es tu casa, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, es un placer que puedas acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Mi querido Luis, a todo tu auditorio, 150,000 seguidores, esperamos que el día de hoy no bajen a 2. Sí. Al contrario, sino que se incrementen a lo doble. Con el Gracias. placer de saludarte, con todo el cariño de tantos años, apenas que recién nos encontramos, estábamos platicando sobre aquellas épocas aciagas. Ajá. En donde ambos nos encontramos involucrados. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Sí, Vamos a dejar, por supuesto. vamos a dejar a la gente. Esto es el prolegómeno, esto es apenas una probadita de lo que viene. Está bien, oye, a ver, primero sería como interesante conocer quién eres, dónde estudiaste, por qué te dedicas a la línea en la que te dedicas. Te tocó una época también convulsa como estudiante. Platícanos de ti. ¿Quién Bueno, eres? su servidor Enrique Romero Razo nació en Puebla, una familia tradicional. Mi padre había sido ferrocarrilero en su juventud, estudiaba en las tardes para poder llegar a ser maestro, después se convirtió en supervisor escolar, tuvo un posgrado en educación. Mi mamá pues siempre fue una niña rica, protegida, cuidada, pianista, entonces fue una combinación total y absolutamente explosiva. Siempre estudié en escuelas públicas, Benemérito Instituto Normal del Estado, el BINE, y después en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Fuerza, estudio, juventud, Entonces, gloria. me voy a levantar, así que omitamos eso. Déjame decirte, Luis, que en el CENCH formó mi vida. Okay. En muchos sentidos formó mi vida. La maestra de historia, Elvia Brito, cada clase con ella sobre el liberalismo mexicano, sobre la gesta heroica de Juárez, sobre aquellas cosas, las vicisitudes de la época, enfrentándose al imperio más poderoso del mundo, un niño indígena que no sabía hablar el idioma español. Eso, pues, siendo yo pequeñito, necesariamente ¿Y te marcó? marcó. Después, la literatura, una de mis enormes pasiones, la literatura. Acabamos de entrevistar, la persona que entrevistamos hablando de literatura, Romina, trae una estructura y un proyecto que se llama Literatura Púrpura, que desde el tema del feminismo está impulsando el tema de la literatura. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Los jóvenes ya no leen. Sí. Tenemos un analfabetismo funcional. Esto implica que la gente sabe leer, pero no lee. Y desafortunadamente los muchachos están metidos en las benditas redes sociales. Entonces ya un libro ya ni lo conocen. Yo siempre cuando estoy dando clases les digo a los muchachos, a los jóvenes que me hacen favor de escucharme, los libros no les van a pegar ninguna enfermedad y lo único que les van a quitar va a ser la ignorancia, la dependencia.
porque desafortunadamente los autoritarios, los sátrapas, se cimentan en un pueblo ignorante. Mientras nosotros, Luis, tengamos la capacidad de discernir, tengamos la capacidad de disentir, obviamente fundadamente, Claro. ahí yo creo que las cosas cambian, ¿no? El conocimiento líquido, o sea, a razón de lo que mencionas, hoy los líquidos, ¿no? O sea, hoy mucho es en la cultura líquida, el conocimiento líquido. Es precisamente lo que nos viene partiendo el queso a muchos, a esta sociedad, porque el conocimiento líquido es algo que entra y se escurre entre las manos y deja de existir. La cultura, la literatura, es algo que lo absorbes, que se vuelve parte de ti, y es fundamental precisamente interiorizar lo que vas conociendo, que se vuelva parte de ti, para que puedas tener argumentos, mentalidad, conocimientos y herramientas para enfrentar lo que viene. Y esto que tú dices me parece gravísimo y delicadísimo, porque hoy vivimos juventudes líquidas, juventudes que su conocimiento no pasa de un TikTok. Y desafortunadamente, Y se les olvida, además. El problema radica en que creen todo lo que aparece en el internet. O sea, lo publicaron en el internet, es la realidad. Sí, claro. Y vemos noticias fake. ¿Qué pasó con el problema del volcán? Estaba perfecto y absolutamente controlado. Empezaron a publicar videos del pavimento resquebrajándose, saliendo humo. Era de otro lado, ¿no? Sí, o claro. Algunas cuestiones así. O la erupción del volcán de Italia, no el de México, o el de otros países, ¿no? Y ya los poblanos estamos acostumbrados a ser hijos de la tiznada. Sí, claro. O sea, ya estamos más tiznados que otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y convivimos con el volcán. Claro. Entonces, eso es un claro ejemplo, ¿no? Desafortunadamente, mi querido Luis, yo creo que esa situación degenera en muchos conflictos, que es lo que vamos a tratar más adelante. Pero bueno, continuamos muy brevemente. ¿Dónde estudiaste la carrera? ¿Qué año más o menos? Bueno, antes de eso quiero comentarte algo. Mi familia era tradicionalmente católica. Yo empecé a leer, empecé a estudiar, dije, caray, la mujer no tenía alma, chihuahuas. Era una costilla de Adán, chihuahuas. Luego los indígenas no tenían alma, por eso podían esclavizarlos y matarlos. Caray, la Inquisición, los dominicos, los canes de Dios. Yo dije, caray, me salgo del catolicismo. Me acuerdo que todavía me llevó mi padre a confesarme y le digo al cura, oiga, mejor cuéntenme ustedes sus pecados, van a estar más interesantes y divertidos que los míos. ¿Qué edad tenías más o menos? 13, 14 años. Evidentemente, pues fue un colapso familiar terrible, ¿no? Claro. O sea, mi abuelita me dejó de hablar, ya casi me desheredan, en fin. Todas esas cuestiones. Empecé a estudiar la filosofía oriental, de religiones orientales, el hinduismo me marcó. Me quería yo convertir en Hare Krishna, o sea, ya me habías visto con mi batita y todo calvo, ¿no? Pero eran temas que necesitabas porque alimentan Identidad, alma. identidad. Era la cuestión fundamental. Después ingresó a la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Yo egresé en la Escuela Libre de Derecho de Puebla y tuve la inmensa fortuna de tener egregios maestros. Egregios. Eres de las primeras generaciones de la Libre. Yo soy de 1986-91, por favor no hagan cuentas. Oye, en esas generaciones de la Libre, digo, para que sepa el auditorio, que a lo mejor los que no son de Puebla o de México, la Escuela Libre de Derecho en México es un referente a nivel Latinoamérica, la de México. Y la de Puebla la buscaron también fortalecer desde lo local. Y los maestros que cuando se fundó la Escuela Libre de Derecho eran maestros de primer nivel, eran impresionantes. Y principalmente los que tocaban al principio. El nivel de exigencia de la Libre de Derecho en esas primeras décadas era formidable. Esa es la que te tocó a ti. Y tuve la inmensa fortuna de tener en el aula autores de libros, de tener en el aula a personas
que no solamente habían dedicado toda su vida a ello, sino que habían hecho cosas que trascendieran. Por ejemplo, el maestro José María Cajica, egregio, ínclito abogado poblano. Antes, por ejemplo, me tocó 4 meses el maestro. 4 meses y medio. Por ejemplo, quiere decir que tú eres más joven que yo. Bueno, no entremos en temas escabrosos, por favor. De todas maneras, Luis, por ejemplo, antes en el Código Civil se establecía, por ejemplo, la aberración jurídica de asentar en las actas de nacimiento hijos ilegítimos, hijos espurios, hijos naturales, hijos incestuosos. Imagínense la afectación emocional que en tu acta de nacimiento dijera hijo incestuoso. Que no la tienes que entregar en todos lados, man. El maestro Cajica, a través de la reforma del Código Civil de Puebla, y nos decía en clases el maestro Cajica, ahora en Puebla solamente hay hijos y hijos. Hijos y hijos. Y se suprimió esas cuestiones. Ahora obviamente ya estamos en otras generaciones. El tema de los derechos humanos, del que tú eres un bastión, un gran defensor, ya ha cambiado muchas cosas. Tenemos la oportunidad de que los niños escojan su orientación, su identidad, en respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Yo creo que es otra época, claro, totalmente diferente a la que nos tocó. Pero esos fueron pioneros en todo esto. Entonces, cosas que a lo mejor nunca se sabe, ¿no? Por ejemplo, el maestro Cajica fue también el primer traductor de todas las obras de Planiol y Bonecas del francés al castellano, al español. Me formé con él. Él también, al igual que yo, era liberal. Yo entré en las organizaciones liberales muy joven. Se permite el ingreso a partir de los 21 años. Entonces ya llevamos algunos años en estos menesteres, libre constructores. Evidentemente, pues cuando entro a alguna iglesia por algún compromiso, todos los santitos se bajan y salen corriendo y empieza el piso a retumbar. No, y a salir azufre, déjame de eso. Entonces es parte del show, ¿no? Oye, precisamente ser parte de estructuras liberales es también identidad. Y es sentido de vida. Okay. Yo creo que al final de cuentas lo que más me marcó el liberalismo fue uno de los principios torales de la institución. Jamás un hombre debe de plantar su rodilla en el suelo ante otro, así se haga llamar papa, emperador, presidente, rey. Nunca un hombre, en general hablando, debe de arrodillarse ante otro. Somos iguales, somos hombres libres, iguales. Entonces, esa lógica te has conducido. Y obviamente eso ha motivado todo mi actuar, ¿no? Apenas vi a alguno de los titulares de los 3 poderes del Estado de Puebla mandando por Twitter una felicitación al arzobispo, llamándolo su ilustrísima o su excelencia o alguna cosa así, ¿no? Entonces yo me rasco la cabeza y digo, en el primer gobierno de izquierda que afortunadamente tenemos en Puebla, que me salgan con esas cosas, o sea, no es compatible. Pero bueno, ya ahí también entra la tolerancia y el respeto. Oye, estudiaste en la Libre. Cuando saliste de la Escuela Libre de Derecho, durante el tiempo que estabas estudiando, ¿ya sabías hacia dónde querías dirigirte o todavía estabas como en el descubrimiento? Yo empecé de pasante en el Ayes. Okay. Era yo pasambre. ¿Cómo me acuerdo aquella época? Mi jefe era un excelente abogado mercantilista. Y pues obviamente nosotros éramos los IBMs, ¿no? Mi papá era abogado del Ayes en esa época. Estaba en el Ayes también, en el Ayes. Entonces, ahí nos formamos, después salgo y tengo una invitación del maestro Carlos Alberto Julián y Nasser a incorporarme a la entonces Procuraduría General de Justicia.
Él había sido mi maestro en el CENCH, en filosofía, y 2 años en la Libre, en la asignatura de penal. Entonces, ¿a tu papá? ¿A Gustavo Soriano Vivas? Por supuesto que sí, claro. Órale, que sí. Míralo en vivo, en programa en vivo, me voy enterando. Así es, y aparte de todo, también dice también otro de los principios de las organizaciones liberales: no adularás, porque quien adula traiciona. Sí. Entonces, sin cebollazo, tu papá, vaya, definitivamente también se cosía aparte. Gracias. Así de que empezamos en la Procu. Así es. Como agente del Ministerio Público. Okay. Así es, adscrito a la entonces Delegación Sur. En aquella época no había especialización, sexuales, homicidios. La Delegación Sur es para más o menos... Valsequillo, Boulevard Valsequillo y 20 de noviembre junto a Bomberos, ¿no? Estaba Bomberos más o menos allá por Plaza Cristal, o sea, nos va uno Plaza Cristal, Bugambilias, por ahí estaba Bomberos, y al lado de Bomberos estaba la famosísima agencia del Ministerio Público Sur, ¿no? Amén de que el primer asunto que me toca, un colgado, un muchacho que se colgó. Ay, Dios mío. En el campo de la Prepa Benito Juárez. Fui al levantamiento de cadáver, estaba la prensa, le pedía entonces a los compañeros de la policía judicial que pusieran un cerco, y el primer periodicazo al día siguiente. O sea que ya llevamos algunos años de periodicazo. O sea, empezaste con periodicazo. Ya sabes que la vida es así. Y sinceramente, yo creo que debemos de tener una línea clara y marcada en la vida, y no podemos estarnos intimidando por las cosas, ¿no? O sea... ¿Qué edad tenías más o menos cuando...? 24 años. Pues realmente no somos tan diferentes de edad. El 10 de septiembre cumplo 55. Sí, dijera algún amigo alcalde de la Sierra Nororiental, 50 y pico. Muy joven empezaste en Ministerio Público, o sea, hacer Ministerio Público a los 24, 27 es muy joven, ¿no? O sea, es una edad muy joven. ¿Cómo enfrentabas temas tan complicados de ser Ministerio Público, tan joven? Bueno, a mí me tocó la fortuna de ser el agente del Ministerio Público más joven y uno de los jueces más jóvenes del Poder Judicial de Puebla. Yo creo que aquí la cuestión importante era primero la formación en la Escuela Libre de Derecho, después ingresé al posgrado en la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro. ¿Qué estudiaste? Maestría en Derecho Fiscal y Empresarial. Entonces me hacían burla a mis compañeros liberales de que llegaba yo a la Ibero y que llegaba yo a la estatua de San Ignacio a besarle la chancla todos los días que iba yo a clases del posgrado. Pero fueron de 5 semestres muy divertidos. Y además yo a lo que iba, ¿no? El tema era educativo, no académico. O sea, independientemente de las cuestiones. Oye, ¿tienes otra maestría? ¿Has seguido estudiando ahorita? Sí. De hecho, también ingresé a la UAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para estudiar Derecho Penal. Ingresé también al ITAM para algunos diplomados. Hemos tenido, y ahora estamos precisamente en prospectiva del doctorado. Y este tema, precisamente, sobre el cual vamos a hablar, ha sido la inquietud de mi vida para escribir un primer libro. Entonces, todavía no estás en el borrador, tachando, poniendo, subiendo, acomodando y demás. Ya después el editor se encargará de recortar tanta tontería junta, pero mientras estamos en ese proceso. Ese libro podría ser parte del doctorado. Quizás a lo mejor la tesis doctoral. Estamos en esa perspectiva, amén de que también siempre me han gustado mucho las letras. Okay. Escribía yo cuentos, poemas, hasta tenía una novia a la que quise mucho y le escribía yo poemas. Me traicionó con un bigotón y a partir de ese momento odio a los bigotones. Qué bueno que no me he dejado la mano, maestro. Si no, también serías objeto de mi encono. Dejé de escribir. O sea, dejé de escribir. Fue muy fuerte. Me pegó y dejé de escribir. Nace mi hija. Ajá. Y vuelvo a escribir.
O sea, ese fue el parteaguas de eso ya hace 20 largos años. ¿20 años tiene tu hijo? Así es, y va en la Escuela Libre de Derecho también. Afortunadamente se llama Julieta, entonces pues no tiene bronca. Y mi hijo, que se llama Enrique, va a entrar a una ingeniería, entonces no hay ningún motivo, ¿no?, de que lo vincules, ¿no? Porque si fue a estudiar Derecho, sería divertido. Oye, ahorita en perspectiva, a ver, tienes una hija que tiene 20 años, ¿tu hijo cuántos años tiene? 18 de 18 y 20 años. Estamos en 2023, hace 8 años ellos eran unos niños todavía, a lo mejor 6, a lo mejor 8, 10 años. En el 2014 viviste una situación complicada. Fue antes, 2009. 2009. Bueno, empezó, ¿no? Me cuento la historia. A través de dos organizaciones no gubernamentales se propuso al Congreso del Estado, a través del entonces diputado Pablo Fernández del Campo, que era en aquella época presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, una reforma constitucional y a la ley orgánica del Poder Judicial para establecer por primera vez en Puebla un consejo de la judicatura, que fueran los magistrados elegibles tan solo por 9 años. También el hecho de que a los jueces se nos jubilara como magistrados. Los magistrados se jubilan con su mismo sueldo, lo que se denomina una jubilación activa. Estamos hablando de 100,000 pesos al mes, y si un juez se jubila con 3,500 pesos a la quincena. Entonces la disparidad era enorme. Se propuso al Congreso del Estado, a través también de dos organizaciones, 16 de septiembre, que era la mía, de abogados y defensores de los derechos humanos, y a través de la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos, presidida por mi querido amigo el licenciado Miguel Ángel de Lara y Díaz, claro, que actualmente está en Irlanda persiguiendo duendes. Y esperemos que encuentre la olla de oro. Esperemos y que se la traiga y que ayude. Y que de las aduanas se la dejen pasar. Mientras no se encuentre a algún expresidente que también vivió, sí, que también anda por ahí, porque entonces sí regresa hasta sin maletas, sin tenis, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces obviamente fue muy mal tomado eso por parte en aquella época de lo que era el Poder Judicial del Estado. En la elección yo estaba apoyando al doctor Enrique Docker Guerrero como precandidato a la gubernatura de Puebla. El oficialismo marinista obviamente estaba imponiendo a Javier López Ábalos. Yo quería un gobernador poblano, yo quería un gobernador que supiera hablar. Con liderazgo como lo demostró en el municipio, ¿no? Y aparte de todo también, pues vaya, alguien propio, ¿no? Las cosas no se dieron, fue Zavala, del otro lado se lanzó Moreno Valle. Moreno Valle gana la elección, que ya platicaremos de eso. Gracias, te lo agradezco. Y también ahí viene el punto de que Moreno Valle, en su ánimo de hacerse del poder absoluto, como el buen autócrata que era, uno de los primeros objetivos era hacerse del poder judicial. Claro. Era para él necesario hacerse como una herramienta de poder, ¿no? Desafortunadamente un grupúsculo de magistrados, ya actualmente todos jubilados, actualmente todos en retiro, se le entregaron a los brazos a Rafael, y me ponen a mí en el dedo diciendo que yo había beneficiado a Ricardo Nain en un litigio cuando yo era juez noveno civil de la ciudad de Puebla con relación al equipo de fútbol Puebla de la Franja. Yo honestamente, a mí no me gusta el fútbol, no lo disfruto, no es una deporte que me guste, disfruto. Y perdón al auditorio, sé que me van a terminar de odiar, yo disfruto los toros.
Ya algún día, si me lo permites, hablaremos argumentos defensivos en favor de la tauromaquia. Que es un tema bien importante. Que sé que hacer un debate. Que sé que me la van a refrescar 5 generaciones. No, pero mi abuelita, mi bisabuelita y todo. Fíjate que eso, como poniendo entre paréntesis, ¿sabes qué sería interesante, si tú me lo permites? Generar un debate. Es decir, a ver, alguien que sea pro toros y alguien que sea anti toros, y generemos un debate de altura, de ideas, con argumentos, ¿no? y respetuoso y todo, porque es lo que necesita la gente, es escuchar las opiniones diferentes. Hablamos de tortura animal. El animal más torturado es el pollo. ¿Cómo carambas lo trasladan en contenedores a lo mejor de 10 centímetros de altura? No pueden ni mover. Con unas condiciones verdaderamente indignas. Pero vamos a dejar ese en pausa, porque si no nos vamos a ir en favor de los astados. Pero sí, te tomo la palabra, mi querido padre, Luis. ¿No? Organízate el debate. Voy a buscar. Ya después, si afuera nos apedrean, nos lanzan jitomates y demás. Está la prohibición, o sea, actualmente está la prohibición. Y eso precisamente puede ser un tema interesante para ponerlo en la ley, ¿no? En Puebla no lo proscribe. No, la prohibición ahorita, ¿no? Que la ley en Puebla no lo proscribe. La tauromaquia es permisible. Algunos criterios de algunos jueces federales han otorgado suspensiones provisionales en base a los juicios de amparo promovidos por organizaciones defensores, ¿no? En la feria, ¿no? Que actualmente en la feria no hubiera toros. Ahora me tengo que ir a Tlaxcala o me tengo que ir a otro lado para poder ver los toros. Pero bueno, sí. Volviendo al tema que nos ocupa, no me gustaba el fútbol, pues a mí siempre me ha parecido intrascendente. Sí. Yo resolví el tema como tal, también se fue el amparo, perdieron el amparo, se fue la revisión, perdieron la revisión. Presenta queja el abogado. Originalmente el pleno, en aquella época el pleno tenía una propuesta de una sanción de una multa de 30 días, siendo presidente León Dumit, que el León Dumit había sido mi maestro en la libre, había sido testigo en mi segunda boda y yo lo quería como un padre en aquella época. Un grupúsculo de magistrados toma el proyecto y ordena la destitución, obviamente avalada, instruida por Rafael. Y ahí empieza la batalla de 74 meses. Yo te soy muy honesto, Luis. Antes de que entres a eso, sí. Digo, para generar un contexto mayor de contexto. A ver. Tú eres juez, emites una sentencia a razón de tus argumentos como juez y desde tu conocimiento, desde tu visión, emites una sentencia. Pero esa sentencia también puede ser debatible, ¿no? Y entonces, desde el tema judicial, podrán los abogados decir, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, entonces promuevo, y se hicieron esas acciones, se promovieron lo que se tenía que promover, se hizo lo que se tenía que hacer, y nunca se violentó el derecho de nadie. Simplemente y también, se fue en ese momento. Recalcando dos cosas. Yo era un simple juez de primera instancia. ¿Sí? Todas las resoluciones emitidas por un juez de primera instancia son impugnables a través de los recursos ordinarios previstos por la propia ley. ¿Y en este caso fue una medida cautelar porque uno de los socios de esa empresa en un partido doble Puebla Dorados, ya ni me acuerdo que había 8 millones de pesos en taquilla y se ordena depositar a la cuenta del chofer del otro socio. Entonces el socio dice, oigan, entró tanto dinero y yo no veo ni un solo peso y está en la cuenta del chofer del otro socio. Entonces te pido, juez, que asegures todos los bienes mientras aclaramos de dónde viene todo eso. Obviamente me justifican de manera documental los ingresos y demás, o sea, es un negocio multimillonario, simplemente de patrocinios, es una cantidad impresionante de dinero y a mí que ni me gusta, pues ni idea, ¿no? Totalmente terreno inexplorado para mí. Se van al amparo, lo pierden, se van a la revisión, lo pierden. Pero amigo, antes del amparo, a ver, esa resolución que tú emites, el magistrado estatal, pudo haber dicho, claro, ¿está bien o está mal lo que hizo? Y desde ahí te pudieron haber dicho, oye, no, arréglalo.
¿no? Pero no lo hacen. Y obviamente Se va ahí, haciendo así. obviamente ahí eran dos factores. El primero, el hecho de ya el enojo existente en la vieja guardia de la judicatura por la propuesta de reforma, la creación del Consejo de la Judicatura, Que tú eras un... perder el control de los dineros del Poder Judicial. en ese momento. Los magistrados designaban la adscripción de los jueces. Los magistrados tenían sus circuitos que eran visitadores. Yo documenté el caso de una magistrada estatal actualmente en registro, cuyo hijo sigue de juez, por cierto, que tenía en Cholula 10 propiedades, 10 bienes inmuebles, y ella durante muchos años fue visitadora de Cholula. Dijera el joven Zeus, lo que no suena lógico, suena metálico. Entonces, obviamente, pues les pegué en el bolsillo, estaban con mucho coraje hacia mí, querían exterminarme. Y por otro lado, venden la idea a Moreno Valle, este juez sirve los intereses de tu enemigo número uno, que es Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya ni lo conocía yo, nada. Tiempo después, mucho tiempo después, me lo encontré en Polanco, en un café en Polanco. Incluso le fui a reclamar que por su culpa había sido todo este lío. Me contó un chiste de argentinas, muy bueno, por cierto, y, o sea, Se acabó ahí la historia. o sea, eso no fue esa situación. Viene la destitución y obviamente ahí empieza la persecución. O Sí, sea, porque te destituyen y lo normal o lo natural, como dices, lo que no suena lógico, suena metálico. Si hubiera sido un tema metálico, pues tú a lo mejor dices, bueno, ya me voy, cada quien con su golpe, y nos vemos y a disfrutar de mi metálico, ¿no? Pero tú en lugar de eso, a razón de lo que sucede, empiezas a luchar y empiezas a luchar contra el sistema. y es una situación, Luis, que es algo muy importante. Yo te invito, cuando tú tengas oportunidad, con cámaras y micrófonos abiertos, a mi casa. Si tú me dices que, como otros compañeros jueces que tienen mansiones en Chilotzingo, que tienen terrenos en las Aras con carritos de golf, alguno que tiene dos bodegas en la central de Abasto, algunos otros que viven en Zabaleta, etcétera, etcétera, no. Yo te invito a mi casa para que veas la medianía. No mal, no bien, pero de manera decente. Eso es lo más intranquilo, lo más, sobre todo lo que a mí, como ahora ya me volví religioso, no de Jesús ni de la Biblia, de esas cosas. Ya Más espiritual, más bien, ¿no? No, soy religioso, soy muy religioso en mi religión. Y ya todas esas cosas materiales como que no me llaman mucho, no me trascienden mucho. Pero aún así, considero importante que bueno, pasó en aquella época. Desafortunadamente empezó a romperse todo el sistema. Ya había habido un conato con el asunto de Marín, del Gober Precioso, con Lidia Cacho. Mis respetos y admiración siempre para Lidia Cacho, por su valentía. Y cuando se da la orden, cuando se libra la orden de aprehensión después de haberse negado, cuando la detienen, cuando en esa detención la torturan, que al final de cuentas ha provocado que esté en la cárcel mucha gente, incluyendo el propio exgobernador. Eso ya habíamos vivido en Puebla, y nosotros permitimos como sociedad civil que Rafael se hiciera de todo el poder. Eso es una responsabilidad compartida de partidos políticos de oposición. El PRI se bajó los pantalones y se le fue a entregar. El PAN le abrió la puerta y se quedó sin partido. Se adueñó de su partido. Y hoy siguen resintiendo esa situación, ¿no? El PRD, vaya, de igual manera, Movimiento Ciudadano, Convergencia en aquella época, en fin. Y poco a poco fue esta situación.
Yo creo que esto es algo que no puede volverse a repetir. Oye, te destituyen, tú promueves jurídicamente, evidentemente, tu derecho a ser escuchado, a que se te respeten tus derechos como servidor público, a que se te respete como trabajador, como persona, se te identifique, y vas, promueves. Eso no cayó bien por el lado oficial. Ellos empezaron a reaccionar de manera violenta contra ti. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me acuerdo perfectamente, el secretario de algún magistrado, también Paz Master de alguna logia masónica, por cierto, me llama, me cita en un café ahí por la zona de Angelópolis y me dice mi jefe que actúes como abogado. Y no me dijo más. Llega, me dijo eso, yo con mi taza de café así como que ¿qué me está queriendo decir? Empieza la ardilla a girar y dije, estos desgraciados me quieren meter a la cárcel. Deposito mi casa de café, pago la cuenta, me voy a un café de internet a promover mi primer juicio de amparo. Así estuve amparándome 74 meses. 74 meses amparándose. Me inventaron 2 averiguaciones previas. Una por chantaje, que había yo ido a ingresar al Cerezo de la Ciudad de México a intimidar al dueño del equipo de fútbol para que entregara las acciones a Ricardo Naisner. Situación totalmente absurda. ¿Cómo voy a ir de juez de Puebla al Cerezo? Voy a tocar la puerta. Oiga. Sí, que te dejan entrar y que te toda la libertad. Sin registro alguno, ¿no? Sin registro alguno. Tú sabes todos los protocolos, todos los filtros que hay para ver a una persona. Y más cuando estamos saltando inclusive de jurisdicción, ¿no? Todo lo que representa. Sería jurídicamente imposible. Y la segunda, por delitos contra la administración de justicia. Estuvo amparando. A la par estuve amparándome en contra de la resolución de la destitución del Pleno, con un argumento muy sencillo: mis antecedentes son limpios, no hay motivo fundado para esto. Cuando escucho al señor presidente de la República hablar sobre toda la podredumbre del Poder Judicial Federal, déjame decirte que yo lo vi. Me toca en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa. Estaba yo esperando la sesión de los magistrados integrantes de ese colegiado y entra en el elevador custodiado por los agentes de seguridad del cuerpo de edificio sede del Poder Judicial en este sexto circuito, el secretario jurídico de el gobierno del estado. Ves que antes en el morenovallismo se desapareció la consejería jurídica y lo crea de asuntos jurídicos y representación legal, algo así. Llega el secretario custodiado, entra al colegiado, yo estoy con mis muchachos, nos metemos, le digo, uno de ellos graba, empieza a grabar con su teléfono celular. Vamos a la oficina del presidente y escucho cómo el secretario dice: oiga, voy a hablar con el magistrado fulano respecto del toca sultán. Mi asunto era del Poder Judicial del Estado. ¿Qué demonios tenía que hacer el secretario jurídico de Rafael Moreno Valle viendo mi asunto? El magistrado lo recibe, yo le digo a la señorita asistente: es mi tema, déjeme entrar también. No, escuchó otro número, escuchó mal. Todo grabado, dice, todo grabado. Y después, cuando sale, lo confronto y le digo que eso es cobardía. Ni siquiera me hace caso, se sigue derecho en los elevadores y la resolución sale en mi caso. Después acredito ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal que el hijo de ese magistrado estaba de subsecretario en el gobierno de Rafael y después de secretario en el gobierno de Tony Gato. Entonces yo creo que por decencia
debió haberse excusado porque alguien de su familia estaba trabajando para Rafael. Presento quejas, adjuntando testigos, adjuntando documentales, y me las desechan por falta de pruebas. Yo dije, ok, así estamos. Federal, Consejo de la Judicatura Federal. Por eso cada vez que escucho a mi presidente le aplaudo en las mañanas. Claro. Y déjame decirte que políticamente me hizo atender, escuchar desde aquella época el discurso de López Obrador y de incorporarme a sus filas y de incorporarme al partido Guinda. Okay. Honestamente, y a lo mejor lo digo públicamente, en aquella época era como la única salida para mi México de alguien que le pusiera un alto a Rafael. Porque claro, no había quien le pusiera un alto a Rafael. Yo, si no se hubiera muerto, ahorita sería candidato a la presidencia de la República. Entonces, era una situación muy curiosa. Le aviso a un amigo magistrado federal, amigo entre comillas, con el que comíamos cada mes. Y me dice, no, ¿cómo crees? El magistrado es un hombre muy decente, etcétera, etcétera. Como el Consejo de la Judicatura no me hace caso, voy a la Corte y entrego a cada ministro integrante de la Suprema Corte copia de la queja. Nadie me peló. Llega al despacho meses después, sobre cerrado, ministro Luis María Aguilar Mora. Lo abro. Estimado Enrique Romero Razo, leí tu queja con detenimiento. Me apena la situación que has propusado por el Poder Judicial Federal. La intención del Poder Judicial Federal es actuar siempre con rectitud. Yo como ministro no puedo acudir porque no soy parte del Consejo. Sin embargo, te aconsejo que agotes todos los medios legales. La idea era también acudir a la Comisión Interamericana. Hay una excepción per saltum porque debe de agotarse todo el procedimiento, ¿no? Hasta poder llegar a instancias internacionales. Hay una excepción per saltum. Estaba yo en eso precisamente cuando me llega la carta del señor ministro. Mi alma regresó al cuarto, me reconfortó, y después lo hacen presidente de la Corte. La única persona, Luis, que me había hecho caso. De todo el sistema judicial, hablando del país, ¿no? O sea, desde lo local a lo nacional, lo colegiado, lo circuito, o sea, todo, solamente una persona, eso se llama tener estrella, amigo. Porque era una, y finalmente esta una, tuviste la oportunidad de que llegara ahí. Yo no digo estrella, yo siento que fue justicia. Yo siento que fue una de mis divinidades la que metió mano. Resuelven después de mucho tiempo. Y resuelven por mayoría, pero resuelven en mi favor. Y el pleno del tribunal, destitúyeme. Creo que tengo el récord Guinness de destituciones. 5 o 7 seguidas. Y a mí lo que más me dolió fue que en la prensa cooptada por el morenovallismo se repartiera por un medio de comunicación en primera plana mi fotografía, orden de aprehensión contra Romero Razo. Mis niños estaban pequeños. Ese es los papás de los amigos de mis niños prohibían a sus hijos jugar con mis niños porque su papá era un delincuente. Son afectaciones emocionales que con nada del mundo se va a poder arreglar. Marcaron la vida de mis pequeños. A mí que me hagan lo que quieran, yo estoy para defenderme, pero ellos sí tengo la familia, ¿no? Y los más yo pequeños, creo, además. Y lo peor siguió después, se estaba venciendo el término para un recurso. Yo tenía
todavía a una tía abuela que estaba a mi cargo, tenía una enfermera 24 horas, con quien era mi pareja en ese momento. Llegamos a asistirla, la enfermera no estaba, estaban las luces prendidas, la llave cerrada con varias chapas. Ingreso, hay una puerta de madera con un vitral y se abre por dentro esa puerta. Instintivamente la cubro a ella con mi cuerpo y salen 4 tipos armados adentro de la casa. Corta cartucho, me lo pone en la cabeza, me obligan a pasar, nos tiran en el suelo, nos amarran, me empiezan a patear, me fracturan 2 costillas, tengo también una fractura pequeña en el cráneo, por eso hay esta bolita que es precisamente huella de todo ello. Después uno de ellos intenta sobrepasarse con mi pareja, yo trato de defenderla, escucho que dice al jefe, nos la subimos para violarla tumultuariamente. En ese momento, yo no sé cómo, tirado en el suelo, ensangrentado, amarrado, me levanto y me les voy encima. Yo solamente rogaba que me dispararan para que así los vecinos escucharan, para que así les diera miedo de que me habían matado y la dejaran allá en paz. Afortunadamente el jefe dijo en ese momento, no venimos a eso. Se acerca a ella y le dice en el oído, el problema no es contigo, el problema es con él. A mí me dice el tipo, bájale de huevos, licenciadito, bájale de huevos. Esto fue una advertencia. Se llevan el coche y simulan un robo, ¿no? Curiosamente, desprendieron cuadros, quitaron almohadas, deshicieron la cama, quitaron también los cojines de la sala. Estaban buscando algo. Yo siento que estaban buscando el video acá. ¿En el 2013 o 2014? ¿No? Más o menos. Después ya me enteré quién lo ordenó. Estaba en un penal federal en Durango, hasta la fecha. Gracias al gobernador Barbosa. Esperemos que siga ahí en un penal federal. Por otros temas, claro, no por lo mío. Yo inicio la denuncia ante la Procuraduría, Víctor Carranca, no me la quieren recibir. Me pongo espeso, los obligo a recibirme, denuncio a Rafael, denuncio al secretario de Servicios Legales. No me hacen caso, me esconden la averiguación. Se acerca a buscarme la diputada federal Roxana Luna, que yo había sido muy amigo de su papá y de ella he tenido mucho aprecio y mucho respeto a su papá. Me ofrece canalizarme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un restaurante que estaba enfrente de Fiscalía, ahí en la 31 Oriente, en la esquina. Tox, no era el portón, el portón, que ya desapareció la cadena. Ahí me cito junto con el presidente de la Junta Auxiliar del Chalchihuapan, de San Bernardino, Chalchihuapan. El hijo de... No, sí. Llego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asignan un visitador, vienen a Puebla y le cierran las puertas de las narices. Me habla el visitador y me dice, llevo 10 años de visitador en la CNDH y nunca en la vida me habían cerrado la puerta en las narices. Esta situación me obligan a promover amparos. Llegamos al colegiado siempre y el segundo tribunal colegiado en materia penal, los magistrados integrantes, porque no todo es malo, Luis, no todo está podrido, todavía hay esperanza. Me daban la razón, incluso
llegó una resolución en contra de Carrancá ordenando inmediatamente el cese del ocultamiento de la indagatoria. Que te lo pudieran mostrar, ¿no? Que me los pudieran mostrar. Después de muchas presiones, se logró ejercitar acción penal y se libró la orden de aprehensión. A la presente fecha, mi querido amigo, está en el juzgado primero penal, todavía del sistema penal tradicional, y no se ha logrado cumplimentar esa orden de aprehensión. Imagínate, y yo quiero que a todos tus seguidores, a todos tus miles y miles de seguidores, todos ellos también proclives al tema de derechos humanos, el hecho de que si yo, siendo juez con estudios de posgrado, encontré una cerrazón total y absoluta del sistema judicial, ¿qué se espera una persona indígena? ¿Qué se espera con una persona sin conocimiento, sin capacidad económica? Nos hacen lo que quieren. Yo creo que la lucha del señor presidente es lo más loable que existe. Y yo estoy total y absolutamente convencido de ello. Oye, no, yo sabía mucho de la historia que habías pasado, que estás pasando, porque esto no ha terminado, está una orden de aprehensión que se tiene que complementar, ¿no? Mira, pero bueno, el camino y el destino, y tú sigues caminando en esa ruta. Y precisamente tiene mucho sentido el tema que nos trae. O sea, esto que platicas, esto que te ha tocado vivir a ti, y que a muchos de nosotros también nos ha tocado vivir desde perspectivas y circunstancias diferentes, seas activista o no seas activista. Porque hoy a lo mejor podamos ser activistas, pero hay mucha gente, mujeres, niñas, niños, o sea, infancias, adultos mayores, que no encuentran justicia. Que, como bien dices, o sea, tú con licenciatura, maestría, siendo abogado, teniendo conocidos en el poder, con la inteligencia de poder saber hacia dónde ir, etcétera, ¿no se te ha hecho justicia? Imagínate la gente que no tiene estas herramientas. ¿En dónde estamos? Y precisamente el tema que nos trae hoy hace evidente tener que hablar de esto, no solamente hoy, sino muy seguido de este tema. Cuando me invitan a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, yo no tuve la fortuna de estudiar en sus aulas, yo estudié en la Libre Derecho, en la Facultad de Físico-Matemáticas. Yo ni siquiera sabía dónde estaba, tuve que preguntar. Y había un foro de perseguidos políticos, San Bernardino Chalchihuapa, un joven que había perdido un ojo con una bala de goma. Y pasaron muchos antes que yo fui el que cerré el foro. Escuchar esas historias de arbitrariedades, de abusos, de excesos del poder público, me llenó de tristeza. Cuando llega mi punto para exponer, a guisa de introito digo, el abuso del poder, el resquebrajamiento del régimen constitucional trasciende a todos los niveles sociales. No hay aquí distingo de ricos, pobres, sabios, ignorantes, hombres, mujeres, gays, a todos. Es una situación que nos lleva como sociedad en general. Y desafortunadamente no hicimos nada. En el Poder Judicial del Estado nos pesotearon, nos orinaron, nos patearon y nadie levantó la voz en defensa de la institución. Nos impusieron a magistrados que de derecho saben lo mismo que yo de astrofísica. Nos impusieron magistrados que eran líderes de partidos políticos. Nos impusieron magistrados fuereños que conocían Ciudad Judicial en foto. Incluso no conocían de leyes locales tampoco, ¿no? Ya no digo nombres, alguno que obligó a retirarse Héctor por acoso, tenía varias denuncias de acoso el tipo, impuesto por Rafael. No conocía ni siquiera lo mínimo del derecho.
se promovieron 3 amparos en contra de algún magistrado que fue líder de algún partido político. 3 amparos. 2 se quedaron en el camino y uno de ellos logramos que llegara a la corte. Para colmo de nuestras desgracias, llegó con el ministro Medina Mora. O sea, ahí valió queso nuestro esfuerzo. El tema era que la Constitución marca o bien carrera judicial o bien una brillante carrera como abogado postulante, incluso con acciones de trascendencia social. Obviamente este tipo, pues lo único que había hecho era haberse correteado en las instalaciones de la biblioteca universitaria en la UNAM con alguien que después fue secretario de Gobernación con Rafael, también ya fallecido. Eso era su único mérito, su único mérito. La Corte dice, ¿sabes qué? No es un tema de trascendencia, siendo que ya se habían resuelto otros en otras entidades federativas, dando la razón, diciendo que los magistrados eran inelegibles. La Corte nos las retecha al colegiado en Puebla y nos ganan por mayoría, 2 en contra y 1 a favor. La única satisfacción que un magistrado federal compartió este punto de vista. El magistrado debe ser necesariamente un juez. O sea, no podemos tener improvisados. Debe ser sangre pura. O tener la experiencia de haber sido magistrado, a lo mejor no juez, pero a lo mejor sí haber sido magistrado en otra instancia. Por lo menos, haber sido juzgador. Por lo menos, a ver, algunos, yo tengo un par en la mente, magistrados actualmente, a lo mejor tres, que fueron secretarios del Poder Judicial Federal y que ahora son magistrados del Foro Común. Pues, por ejemplo, yo fui magistrado del Tribunal de Arbitraje. Entonces te vuelves juzgador, no del Poder Judicial, pero eres un juzgador. Y esas son las lógicas que se deben de entender, ¿no? O sea, bajo esas dinámicas, que es bien importante. O sea, porque no es lo mismo ser juez, no es lo mismo ser magistrado, no es lo mismo defender causas desde la academia o desde la calle a tener que utilizar de manera técnica argumentos para poder juzgar. O sea, en eso tienes toda la razón. Tiene que cuidarse mucho quién es. Este tipo que sacó Héctor de magistrado llegó en un momento en que era visitador de nosotros. Mandaba a su avanzado a los secretarios que nos revisaba y él solamente llegaba a la firma y en ocasiones ni siquiera eso, tenía que llevárselo los libros a firmar. Mi protesta era siempre que a mí me revise, que a mí me supervise Mi superior alguien que ya hizo lo que yo estoy haciendo. O sea, que me diga botija verde alguien que sabe lo que sé, que de lo que está hablando, no alguien que lo acaban de traer, quién sabe. Y eso, mi querido Luis, se fue adueñando del Poder Judicial. Cuando a mí me restituye el Poder Judicial Federal, yo te soy muy honesto y le soy muy honesto al auditorio. Mi intención era renunciar, ganarles, tener el nombramiento y después pedirles respetuosamente que lo hicieran rollito y que lo guardaran en la oquedad corporal que mejor les pareciera. Qué correcto es forma de decir lo que dijiste. Está bien, Todo se puede decir. Está bien. Un amigo mío que es como mi padre, autor de más de una decena de libros, me ha dicho: no renuncies. No renuncies, vienen tiempos mejores, no renuncies. Y si sigo aquí, mi querido Luis, ha sido por un compromiso moral de lealtad. Estoy ahí esperando los tiempos mejores, ¿verdad? Estoy más cerca de Oaxaca que de Puebla. Hoy, ¿verdad? Hoy pero con mucha satisfacción. Las cosas cambian, nada es permanente. Entonces, las cosas van a mejorar para el Poder Judicial del Estado. Como para ir cerrando ya, ¿qué consideras tú que tendríamos que
que hacer como para revertir lo que está pasando? Bueno, muy rápidamente, al tema que nos ocupa. ¿Qué pasó con Rafael? Fue elegido democráticamente. Recordemos a Adolfo Hitler, fue elegido democráticamente canciller. Hindenburg se enferma, llega presidente y el Holocausto. Con una raigambre democrática. Rafael fue elegido democráticamente. Sí, claro. Cansada la gente del priismo absoluto, cansado la gente del priismo absoluto. Esa situación se dio. ¿Qué es lo que acontece? Se fue adueñando del legislativo, se fue adueñando del judicial, se fue adueñando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal Estatal, de los partidos políticos. Civil. Vaya, al final de cuentas es lo que la doctrina llama un autoritarismo subnacional. ¿Qué significa esto? Que los gobernadores se convirtieron en virreyes. Dueños de todo. Esta situación provoca que se excedan en sus facultades constitucionales y que ejerzan atribuciones metaconstitucionales. Eso no podemos volverlo a permitir. Yo respeto mucho, de veras que admiro profundamente al gobernador Céspedes. Ha sido un hombre mesurado, a pesar de las condiciones en que estamos viviendo en el Poder Judicial actualmente, ha sido extremadamente respetuoso. Extremadamente respetuoso. Siempre, poderes, ¿no? siempre con un ánimo republicano. Y eso que estamos en condiciones verdaderamente críticas. Mi gente lleva 3 meses sin cobrar. Y aún así el señor gobernador ha sido verdaderamente respetuoso. Yo creo que son situaciones que debemos ver, sobre todo las nuevas generaciones. Tú y yo ya estamos de salida. Que no se vuelva a repetir esto. Que en Puebla, que en México no haya otro Rafael Moreno Valle. Cómo ejerciendo nuestro derecho al voto, cómo estudiando, cómo disintiendo, cómo agotando las instancias, cómo movilizándonos como sociedad civil. Tu labor es verdaderamente importante, porque a través de estos espacios estás concientizando a la gente y estás haciéndole ver la importancia, la relevancia que debe tener el respeto a los derechos fundamentales de toda persona por el simple hecho de serlo. Yo creo que es ahí lo esencial. La autoridad, el Estado fue creado precisamente para eso. O sea, yo creo que debemos salvaguardar esa situación que es inherente a la dignidad humana. Es fundamental, ¿verdad? Recuperar las instituciones como sociedad civil. Yo creo que es una labor poco a poco, ¿no? Yo creo que por lo menos en lo que hace a la judicatura vamos con traspiés, pero poco a poco retomaremos el rumbo. El Poder Judicial Federal con sus asegúnes, con sus muchos asegúnes, algunas cosas. ¿Cuántos años retrocedió el Poder Judicial en la época de Moreno Valle? Por lo menos una década. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es poner a gente desconocedora, a gente inexperta. Ese es el problema. Entonces yo considero que, incluso tengo un muy buen amigo que es apoderado legal en algunos bancos y me decía a veces, los dos litigando, yo no podía litigar en Puebla porque estaba yo vetado, tuve que litigar a través del despacho de un amigo en toda la República. Me iba yo Campeche, Quintana Roo, Veracruz, la hermana República de Tlaxcala, Veracruz, en fin, Estado de México. El mejor poder judicial del todo el país es el Poder Judicial del Estado de México. Es una chulada, una verdadera chulada. Uno pensaría que es como de los más rezagados, obsoletos. Por lo que representa el Estado de México, ¿no? Presentas una promoción antes de las 12 del día y te está notificando en tu correo electrónico al día siguiente. La presentas después de las 12 del día, está notificándote al tercer día. Acá presentas una promoción, te notifican al mes y te acuerdan de otra cosa. Se acuerdan. Y te acuerdan de otra cosa que no pensas. Entonces, eso es una cuestión importante, Luis. Esa es una cuestión importante. Hay que ver los ejemplos que están funcionando, ¿no? Y si no replicarlos, ver por qué están funcionando. Por ejemplo, en el sureste. El sureste es pésimo, pésimo, pésimo.
en Tabasco, Madre Santa de Dios. O sea, verdaderamente... De todos los poderes judiciales estatales del país, el Estado de México es el... Desde mi particular perspectiva. Desde mi particular ¿Cuál otro es así como que está en buenas condiciones? Mira, a mí me gusta, por ejemplo, litigar en Campeche. Me gusta litigar, por ejemplo, Quintana Roo, a pesar de que es un fenómeno, bueno, me gustaba, es un fenómeno muy curioso. No era entidad federativa, no era estado, era territorio federal. Entonces no había abogados. A mí me tocó batallar mucho con un agente del Ministerio Público de apellido Puc, que no me un apellido muy marcado en la región, en toda la región maya, que no me sabía, que no me entendía el concepto de prescripción de la acción penal, porque era uno de los agentes del Ministerio Público que habían sido nombrados sin tener el carácter de abogado. Por uso y costumbre, ¿no? Por necesidad de pueblo originario que estuviera en la representación. Y ya llevaba ahí más de 30 años y ahí seguía, ¿no? Entonces, son cuestiones curiosas. Oaxaca es horrible. O sea, Veracruz, estás litigando contra el juez, estás litigando contra el secretario. Me ha tocado litigar en Veracruz, es bien complicado. Tlaxcala es difícil, complejo. Es en Tlaxcala es muy cerrado. Lo local, o sea, los regionalismos. Foráneo, híjole, nos va como en feria. Sí, yo tuve que pedir ayuda a algún miembro de la asociación, que era agente del Ministerio Público adscrito en homicidios, para que me llevara con la secretaria de acuerdos, y solamente así me atendieron, Sí, porque si no, llegábamos a la oficialía y nadie me hacía caso, ¿no? Promovía y todo. O sea, muy difícil. Puebla para los foráneos también es complicado. Sí, yo he tratado siempre en todos los juzgados que he estado, que he tenido excelentes personales y aparte de todo amigos queridos, familia extendida más que empleados. Y siempre mi instrucción ha sido abocarnos, apoyar a quien menos sabe y a quien menos tiene. Entonces, yo creo que ese es un actuar con justicia social, es un actuar en favor de los más necesitados, ¿no? Independientemente de todo y siempre respetando la legalidad, pero yo creo que hasta el trato, ¿no? Hasta el trato cotidiano, yo creo que llega uno estresado a un juzgado, yo creo que ver una sonrisa, llegar a un una juzgado, mano extendida. Naturalmente llegar a un juzgado es estresante para todos. De repente llegar y ver malcaras, maltratos, etcétera, dice uno, oye, por si estoy llegando porque no es que quiera venir, es que tengo que venir. Y eso que dices es buenísimo, o sea, llegar y por lo menos una buena cara, una atención. Hoy por hoy soy juez familiar, bueno, soy civil, mercantil, familiar, ¿no? Penal tradicional, vendo mole los domingos afuera de las iglesias, en fin, toda la pléyade de actividades. Y me tocan las diligencias con los menores, los pobres niños asustados. Entonces llego, los saludo, a ver, mira, te voy a enseñar un saludo secreto. Yo soy Enrique, aunque me veas, no soy caricatura, soy real, soy el juez. Yo estoy aquí para cuidarte, quiero escucharte, dime qué quieres que desee. Por ejemplo, es una zona de migrantes, y me toca a mí a veces la disyuntiva de que muchos papás los quieren para llevarse a los Estados Unidos. Yo digo, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? La ley me marca el interés superior del menor. Lo dejo en Acatlán. Hemos tenido 3 días de balaceras, con unas condiciones verdaderamente complejas. Que pueden tener una vida mejor, ¿no? O que se vayan del otro lado. Oye, se me estaba olvidando preguntarte. Ayer tuve la oportunidad de platicar con Pablo en una entrevista. Pablo es integrante de la organización independiente Totonac y es integrante también de la Unitona. Acuérdate que ellos promovieron hace muchos años los juzgados indígenas. Y ves que hay 2 juzgados indígenas nada más, uno en Huehuetla y otro en Cuetzalan. Los juzgados indígenas tendrían que fortalecerse, tendrían que cambiar su dinámica, tendrían que ampliarse más, o sea,
o volverse por lo menos un juzgado por pueblo originario, somos 7 regiones, o sea, 7 pueblos originarios. ¿O tú qué ves desde esta perspectiva? Perdón que te haga esta pregunta ahorita, pero con lo que vienes platicando es algo que no puedo dejar pasar. Yo creo que tiene que ser una estructura de fortalecimiento, de crecimiento, de verdadera concientización. Que los jueces sean bilingües, que sean de preferencia de las etnias, para que sean conocidos y pueda la gente acercarse con confianza. Okay. Pero vaya, si nosotros de primera instancia no tenemos internet, agua, papel, madre, ni perdón de Dios, ¿tú crees que los juzgados indígenas van a tener algo? Ahí yo creo que lo importante también es el marco jurídico. En Oaxaca, lo sabes bien, usos y costumbres. Entonces, incluso algunas regiones no dejan entrar a la autoridad judicial. Es el Consejo de Ancianos el que impone la sanción. Entonces, es una situación compleja. Es una situación de este México pluricultural, pluriétnico, que siempre hemos denostado, vilipendiado, humillado a nuestros ancestros originarios. No me gusta la palabra indígena. Entonces, yo me siento extremadamente orgulloso de ser, por cierto. O sea, me late. No puedo tener piezas auténticas porque es delito federal, pero tengo todo repleto de reproducciones. Oye, precisamente en esto, a ver, es muy diferente el pueblo totonaco, por ejemplo. Ayer que hablaba con Pablo y le decía eso a Pablo. A ver, el pueblo totonaco de la región de Huehuetla no es Puebla, porque está Huehuetla, es un pedacito de Veracruz, otra vez es Puebla, y de repente el pueblo totonaco, desde lo más amplio, es más allá de 2 estados. Y entonces poner un juzgado, oficialmente le dicen juzgado indígena, pero oficialmente, o sea, poner un juzgado de pueblo originario, pues los problemas y los conflictos son de gente de Huehuetla, pero también de gente de Veracruz, porque también son totonacos. Y entonces, el tema de la interculturalidad, el tema de la división de poder, de división territorial desde la lógica occidental, o sea, de repente se vuelve una situación bien complicada, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo vas a determinar una resolución en un juzgado indígena cuando el conflicto es de 2 personas totonacas de Veracruz? Ahí sí no se puede, por cuestión de competencia no se puede, y además me estoy pensando que a lo mejor las resoluciones que se llegaran a emitir serían en el lenguaje originario y serían de manera más sencilla y explicada posible. Este experimento se ha practicado ya en el Poder Judicial Federal, sobre todo en tratándose de intereses de menores de edad. Las resoluciones de los jueces federales dicen: soy Pablo, soy el juez, tú eres Enriquito. Mira, Enriquito, te comento, tus papás vienen porque quieren vivir contigo, entonces vienen a mí a verme, yo sé que tú amas a los 2, sin embargo, te va a cuidar tu mamita y tu papá te va a ver los fines de semana. Muy sencillo, ¿no? Muy genérico. Esa situación de hacer accesible el lenguaje jurídico a la gente, de que una resolución judicial pueda ser interpretada, conocida, aceptada, asimilada por un obrero, por un doctor en derecho, por un teólogo, eso es algo verdaderamente valioso. Yo creo que hay mucho que trabajar, mi querido Luis, en eso. Yo creo que es una materia todavía no explorada, pero pues primero tenemos que arreglarlo primero. No podemos arreglar las condiciones de lo que ya hay. Y eso es una puntualización final. Todas las barrabasadas dichas en este espacio han sido a título personal. Sí. El cargo es accidental. Yo sigo siendo Enrique Romero con o sin cargo. El cargo lo ostento en este momento, pero no estoy hablando desde el cargo. Estoy hablando simple y sencillamente en ejercicio de mis derechos ciudadanos de libre expresión, conforme a mi particular perspectiva.
Entonces, para que quede claro y no herir susceptibilidades. Además aclarar, de mi parte, hoy es sábado. Inhábil, estamos acá inhábil, disfrutando cafecito en Café Aguirre. Yo Enrique lo conozco como activista, y lo invité como activista cuando te invite como autoridad de lo que haces, porque ni siquiera hemos mencionado ni qué actividad profesional realizas. Cuando sea eso, yo pediré de manera oficial, a través de un escrito, a la instancia de quien tú dependes para realizar una entrevista. Podría pedir que tú me la dieras, pero en caso de que no, yo podría pedir que me la dé quien sea por parte de la representación, parte oficial. Hoy estamos trabajando y estamos hablando desde lo individual, desde el concepto pro persona, el derecho a la libertad de libre expresión, pero principalmente en este programa ni se trató temas particulares de la actividad que se realiza, ni nos interesa en este momento hablar de eso. Estos conceptos son más conceptos desde una formación académica, desde una formación de vida, ¿no? Como activista, y no como otra cosa. Yo también lo aclaro para que se sepa que se buscaba eso. Y yo creo que lo importante, mi querido amigo, y a todo tu apreciable auditorio, creo que ahora le dicen seguidores o followers, o no sé cómo les dicen, 150,000 que tienes, que me da mucho orgullo por ti, me da mucha satisfacción. A lo mejor expresar lo que hemos vivido. Quizás los micrófonos, las cámaras no tengan la capacidad de transmitir el dolor, el sufrimiento, la afectación de lo que hace un gobierno autoritario en contra de una persona. El hecho de que un individuo se enfrente al Estado es algo verdaderamente complejo. Tú y yo lo hemos vivido, entonces yo creo que es una cuestión que a todo tu amable auditorio también hay que sensibilizar, y que el día de mañana con su credencial para votar en mano vayan a ejercer su sufragio, no se queden en casa viendo Netflix. Yo creo que vayan por quien quiera, de lo de menos, ¿no? Yo soy guinda, yo moriré siendo guinda, sin embargo, eso es ahí, pero lo importante es manifestarse, lo importante es participar. El voto es una forma. Es una de las maneras para el fin de semana hay elecciones fuera de Puebla, en el Estado de México y en Coahuila, y pues la invitación es, independientemente de por quién votes, pero sal a votar, ejerce tu voto. Inclusive nosotros manejamos también un tema de decir, oye, a ver, si ninguna de las dos fuerzas, o 3 fuerzas, o 20 fuerzas que están en elección, ninguna te convence, plásmalo en la boleta electoral, o sea, y dilo, pero no solamente escribas lo que quieras escribir, dobles la boleta y la depositas, escribe lo que quieras escribir en esa boleta. Si no te llena el oído, tómale una foto, deposita la boleta y publica eso que estás diciendo, decir, a mí nadie me convenció, porque eso también es una forma, claro, de ejercer tu derecho, ¿no? Te comparte una infidencia. En la elección pasada para alcalde se había reelegido por parte de Morena la que había sido alcaldesa, y Lalo Rivera por parte de la coalición opositora. Llego a la urna, pues obviamente no me voy a decantar jamás por el conservadurismo de derecha de Acción Nacional, de el Opus Dei y de Caballero de Colón y toda la rollo que traen. Las lógicas que traen. Y pues tampoco por este lado, ¿no? Entonces mejor voté por el Osito Bimbo y tuvo un voto a favor. Eso es una cuestión también, ¿no? Sí. O sea, al final y es válido. Y es respecto a la persona. Sí. O sea, es respecto a la persona, ¿no? Que era la persona, no el partido. O sea, es que eso es bien importante también, a lo mejor para que cerremos con esto. A ver, es bien importante eso que dices. A ver, a mí me tocó estar fuera de Puebla exactamente cuando fue la elección a diputados federales, que también fue uno de los motivos por los cuales me persiguieron y provocaron que me fuera, fue
precisamente para que no fuera yo tampoco actor en ese momento electoral. Y tal vez yo no pude votar en ese momento porque estaba fuera de Puebla y mi lugar de votación era Puebla, por el tema de la persecución, pero sí mi familia, sí mis amigos, sí mis aliados, sí la gente que estaba conmigo, lo que hizo, y yo además lo promoví, dije, a ver, ¿tú estás de acuerdo que vayan a votar en ese 2015 que fue la elección? ¿Por quién vas a votar? Porque era el PRI y era el PAN, no existía Morena todavía, Morena salió después. Y entonces todo lo que hicieron fue una campaña en donde hicieron esto que te platicaba y empezaron a subir las notas. Una fue mi mamá agarró y escribió, este voto no lo anulo, este voto es a favor de la democracia, de la libertad de expresión, mi hijo lo están persiguiendo y ninguno de los partidos acá representa los intereses de nosotros. Todo eso lo escribió, le tomó una foto, ella que era ajena a todos estos temas, lo sube en su Facebook, que era de mis tías, de mis primas, sí, familiar, y lo puso ahí. Es una forma de protesta, de lucha muy fuerte, porque es desde la ciudadanía. Eso que tú hiciste no era en contra de un partido político, era en contra de una decisión que para ti no es lógico, en donde nosotros no tenemos el derecho de elegir quiénes van a ser nuestros candidatos. Ese es un derecho que tendríamos que tener. No votar por el PAN, no votar por el PRI, no votar por Morena. Es decidir inclusive quiénes van a ser nuestros candidatos. Y si el candidato que está no me llena el ojo, yo no tengo ninguna obligación, aunque sea de Morena, como dice, o sea, de Grinalda. Yo por ser de ese partido no tengo ninguna obligación de votar por alguien que no me representa, porque no dejo de ser de ahí, no dejo de ser obradorista, pero si esa persona no me representa, pues no voy a votar por él. Y eso está pasando en Coahuila, por ejemplo. No sé en los demás lugares, pero en Coahuila el resultado es porque decidió el partido Grinalda a un candidato que no le llenaba el ojo a la gente de Coahuila. Una decisión del centro. Y el domingo se va a saber. Y yo creo que al final de cuentas esa situación debe de replicarse en nuestro estado en el 2024. Que sea hombre, mujer o quimera, eso es lo de menos. O sea, eso no nos interesa. Meritocracia. ¿Quién es el idóneo? El más experimentado o experimentada, el que haya tenido ya cargos de representación, que ya conozca lo que es la administrativa pública. Claro, yo siempre he dicho que un gobernador debió haber sido alcalde antes. Ese es mi punto de vista personal. Sí, o por lo menos funcionario público. O sea, que sepa lo que es una cuenta pública, ¿no? Que sepa lo que es un requerimiento de la Auditoría Superior del Estado, ¿no? La profesionalización del servicio público, ¿no? Y es lo que pasó, por ejemplo, en Francia, cuando gana la revolución, los primeros representantes eran carniceros, cablajeros o demás. O sea, nosotros debemos llevar también la profesionalización del servicio público a través de la capacitación de los actores políticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, mi querido Luis, ya pasamos. Cerramos con algunos comentarios. Julio Lorenzini dice saludos. Mi querido Julio, por favor, que parte bien. En la región de Cholula. Tuti Huerta dice excelente entrevista. Gracias. Entonces, lo único que nos resta, amigo mío, es agradecerte. Es un aprendizaje formidable. Siempre que platicamos contigo, siempre aprendemos y siempre nos divertimos, porque además las pláticas no tienen que ser tan solemnes, tienen que ser como son, ¿no? Y somos seres humanos y tenemos que caminar esa ruta. Muchísimas gracias por permitirnos hacer esto vía en vivo y vía internet. Gracias por estar acá con nosotros. Mi querido Luis, a todo tu amable auditorio, muchas gracias. Y tenemos compromiso, mi querido Luis, para debate. Una mesa. Claro. Entonces hay que convocar antes a toda la gente para que así los señores protectores de animales tengan la oportunidad de estar afuera para lanzarnos jitomates. Me late. Yo llevaré la lechuga para exacto, para hacer un croissant. Está bien. Lo único que me resta a todas y a todos ustedes es agradecerles. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano.
Es bien importante lo que hemos platicado. Estos espacios precisamente, o este espacio de el programa de Voz Ciudadana, es precisamente para personas como nuestro actual invitado, que ha vivido este tipo de circunstancias de manera compleja y que a pesar de eso no se ha ido por el lado de la resignación, sino se ha ido por el camino de la dignificación, y eso es fundamental para todas y todos nosotros. Y lo único que me resta es agradecerles a todas y todos ustedes que nos hayan acompañado. Mi nombre es Luis Soriano Peregrina, esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, y pues al final lo único es decirles adiós y sean felices. Bye. Hasta luego, mejor. Gracias.